buenas noches. Los saluda Violeta Reaño. Bienvenidos a Prepárate Perú, el programa especial sobre el fenómeno El Niño. Y así empezamos este programa contándoles que hoy el gobierno publicó el decreto de urgencia para continuar los trabajos de prevención frente al fenómeno El Niño. El ministro de Economía, Alonso Segura, indicó que su sector es el encargado de habilitar los recursos, pero que las autoridades gubernamentales en las regiones y en las ciudades deben de manejarlos adecuadamente. Tal como se había anunciado, el Poder Ejecutivo promulgó hoy el decreto de urgencia 04-2015, que busca impulsar las labores de prevención para mitigar los daños del fenómeno climático El Niño durante el periodo de lluvias 2015-2016. La norma establece que las entidades del gobierno nacional, regional y local intervengan de manera inmediata en las zonas declaradas en estado de emergencia. Se ordena el desplazamiento de las Fuerzas Armadas a las zonas afectadas y que dispongan de un fondo económico. Asimismo, se contraten bienes y servicios por un valor referencial a 40.000 soles para atender posibles riesgos. Al Ministerio de Educación se le destinan 240 millones de soles para el programa de prevención y mantenimiento de la infraestructura de locales escolares en zonas de emergencia. De igual forma, indica que las carteras de vivienda, agricultura, transportes, educación, defensa, economía y el interior deberán emitir un informe en los próximos 60 días acerca de la evaluación de riesgos según sus competencias. Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, precisó que se ha concertado una línea de contingencia adicional de 1.200 millones de soles y puntualizó que su sector es la entidad encargada de habilitar los recursos, pero que los organismos gubernamentales en las regiones y ciudades son los responsables de manejarlos adecuadamente. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento comprará maquinaria pesada adicional a los 172 equipos que actualmente posee y que se encuentran realizando trabajos de prevención ante el fenómeno El Niño. El titular de la cartera, Milton Bongese, informó que la adquisición, que es posible gracias al decreto de urgencia del Ejecutivo, ayudará a reforzar los trabajos de descolmatación de ríos y la limpieza de drenes que se vienen realizando desde el año pasado. Además, precisó que en lo que va del año el volumen descolmatado de los ríos alcanza los 2.3 millones de metros cúbicos. Se destinaron 1.700 millones de soles más para atender el fenómeno del Niño. Esto fue publicado el día de hoy en el decreto de urgencia promulgado por el gobierno. Además, el ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez, expuso la estrategia nacional ante el fenómeno del Niño para captar la ayuda internacional. Se ha puesto en conocimiento de los jefes de misiones diplomáticas y organismos internacionales la estrategia nacional ante el fenómeno El Niño. El objetivo es captar ayuda del extranjero para mitigar los daños del evento climático. En la parte de prevención, yo diría que la información es la clave. Los sistemas satelitales que manejan muchos de los países tienen información que nos puede servir para perfeccionar nuestros modelos y también para establecer sobre todo un monitoreo del clima que nos dé la posibilidad de hacer alertas tempranas. La presentación estuvo a cargo del ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, quien destacó los trabajos emprendidos por el Ejecutivo y resaltó los sectores a donde podría dirigirse la ayuda internacional. Durante la emergencia sí tienen todo lo que es ayuda humanitaria, todo lo que puede ser también voluntariado, gente que es especialista en búsqueda y rescate, por ejemplo, que pueden ser muy útiles en una emergencia como la que se vendría. Y entonces también ahí le hemos planteado su participación. Lo mismo en sistemas de atención móvil, hospitales. En la presentación también ha participado la canciller Ana María Sánchez, quien agradeció toda la ayuda que pueda llegar del extranjero. Es una cuestión de reciprocidad, ¿no? Y cuando un país necesita, siempre se ofrece la ayuda humanitaria. Hay algunos que no la necesitan, pero es parte de lo que estamos acostumbrados a hacer y es como una obligación. Los representantes de distintos países se mostraron interesados en apoyar, teniendo en cuenta que más de 1.100.000 damnificados dejaría el fenómeno El Niño en 14 regiones. El ministro Benítez invitó a la población a continuar participando de las actividades de prevención, además de informarse a través de la página web www.preparateperú.p sobre cómo actuar durante y después de la emergencia.
Y las autoridades ediles de Villa María del Triunfo estimaron que con la llegada del fenómeno El Niño, el frío en las zonas altas se incrementará. Una situación que afectará a más de 400 asentamientos humanos del distrito. Por ello, se ha dispuesto una partida para comprar carpas y frazadas. Más detalles en la siguiente nota. Este zapato está húmedo y debido a la humedad en la zona ha hecho que surjan hongos al interior del zapato. Pueden ver ahí los puntos blancos, ahí que están viendo con la cámara César Díaz, y este zapato prácticamente está inservible como para un menor de edad aquí en esta zona. La mayoría de asentamientos humanos en Villa María del Triunfo están en las zonas más altas del distrito. En la parte alta de José Carlos Mariátegui, San Gabriel Alto, Vallecito Alto, ¿no? El Manantial, todos esos lugares, esos asentamientos humanos es totalmente proclive al friaje. El temor de las autoridades ediles es que incremente considerablemente el clima gélido por la llegada del fenómeno del Niño. Cuando llueve en las partes altas es increíble, todo se convierte en un lodo, en un charco y es difícil el acceso, ¿no? Por ello, han dispuesto una partida especial para la adquisición de frazadas y carpas. Movilizar a estas personas de estos lugares es casi imposible. Así lo manifestó Efraín Sánchez, gerente de Desarrollo Social de Villa María del Triunfo. Nosotros lamentablemente tenemos más de 400 asentamientos humanos ubicados en las partes altas, que muchos de ellos están en zonas intangibles, ¿no? TV Perú se trasladó hasta uno de los puntos donde más se concentra el frío. La humedad no solamente afecta a los niños de aquí, de las Lomas del Paraíso, es tan grande que hace surgir por sí sola a la flora en esta parte de la ciudad. La gente en el asentamiento humano Las Lomas del Paraíso vive entre la vegetación. Aquí la ropa puede demorar hasta 5 días en secar. A veces cuando el saco ya de afuera lo meto para acá sigue húmedo. Como entra humedad acá, neblina entra adentro y ya no lo seca. El temor de las madres de familia es que proliferen los males respiratorios en sus pequeños. ¿Qué enfermedades son las que normalmente afectan acá a los niños? La gripe y la tos. ¿A cada rato? Sí, él se pone enfermando. ¿Cómo es el clima por acá? Feo. ¿Feo? Ajá, horrible. La población de Villa María del Triunfo ya debe estar tomando sus precauciones. Mejor es prevenir antes que lamentar. Con la cámara de César Díaz, Manuel Igre de Arrati, TV Perú Noticias. Y al norte de Lima, el río Chillón tiene 8 puntos críticos que requieren descolmatarse con maquinaria pesada antes de que inicie la temporada de lluvias por el fenómeno El Niño. Stephanie Medina nos trae más información. Luego que el ENFEN anunciara que Lima no está preparada para las lluvias que llegarán con el fenómeno del Niño, la atención se ha centrado en los ríos que atraviesan nuestra capital, pues el aumento del nivel del agua podría causar el desborde de estos. La longitud del río Chillón es de 126 kilómetros. Su cuenca comienza en los glaciares de los Andes y termina en el Océano Pacífico. Esta vista que tenemos va a ser muy diferente con la llegada del fenómeno de El Niño. Cuando venga el fenómeno, cuando vengan las lluvias de la sierra, se va a llenar este río de a bordo. La zona de San Diego vive en riesgo latente, pues en el año 2013 el río aumentó su caudal a niveles críticos. En el mercado San Diego, por San Diego. ¿Por dónde queda el mercado San Diego? Por arriba, ese distrito San Martín. Distrito San Martín. ¿Y ahí qué pasó? Se cerró el río. Estamos hablando que el río aquí pudo superar más de 6 metros de altura. ¿Qué significa esto? Que esto es una zona vulnerable. Vulnerable porque no solamente es el material que trae el río durante la época de lluvia, sino que aquí también encontramos otro factor que se llama preocupante. Es el desmonte que los propios vecinos arrojan al río. El río Chillón presenta 8 zonas críticas. La Chanchería y Tamborrío en Comas, la zona de Trapiche, Chuquitanta en San Martín de Porres, Chaperito, Fobinar y Gallinazo en Puente Piedra. Es Chuquitanta. Entonces es frontera, acá tenemos el lado de Comas y tenemos también Puente Piedra, ¿no? ¿Por qué esta es una zona vulnerable? ¿Por qué es una zona vulnerable? Porque aquí tenemos que es una parte que se llama baja y sobre todo que aquí lo vamos a observar que hay mucho basura y arrojo de desmonte también en esta zona. Los trabajos de descolmatación se están realizando en la zona de San Diego por parte de la Municipalidad de Lima. Sin embargo, aseguran que se requiere más presupuesto para descolmatar y aumentar el cauce de los ríos Chillón y Rímac.
Y hoy se instaló la Comisión Especial de Acciones del Congreso para la Prevención y Colaboración frente al fenómeno El Niño 2015-2016, presidida por el parlamentario Virgilio Acuña. Entre las primeras propuestas a tratar se encuentra la conformación de equipos para su distribución en las 14 regiones consideradas como zonas de riesgo. Las acciones del grupo de trabajo girarán en torno a la reubicación de la población en áreas de riesgo y la fiscalización de obras de prevención como la limpieza de cauces de ríos, quebradas y defensas ribereñas. Hacemos una breve pausa, pero luego volvemos con la entrevista al ingeniero Tomás Alfaro. Él es jefe de la Dirección de Estudios Multisectoriales e Hidráulicos de la Autoridad Nacional del Agua. Con eso regresamos en minutos. Prepárate para respirar el aire de tus antepasados. En un reencuentro con Sudamérica. Donde la música traspasa fronteras. Donde el rito es la manifestación de una cultura y los héroes son los vecinos, porque todos somos actores de una historia que nos une. Costumbres nos lleva a la comunidad de Anapate, provincia de Satipo, en el distrito de Junín, para compartir con nosotros una nueva historia. Y bueno, la canción, el poema también es parte de este conocimiento. Para mí el bosque es importante. Nosotros conservamos nuestro bosque, respiramos bonito, ¿no? Costumbres. El verdadero espíritu de los peruanos. Este martes a las 10 de la noche por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias al auspicio de Leche Gloria es buena para todos. Bien, y ya estamos de regreso con Prepárate Perú. El día de hoy tenemos una entrevista al ingeniero Tomás Alfaro. Él es director de la Dirección de Estudios Multisectoriales e Hidrográficos de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Violeta. Yo le preguntaba durante la pausa el trabajo que realiza la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? ¿Por qué es importante la información que ustedes entregan al Estudio Nacional del Fenómeno del Niño? Efectivamente, manejar la información es muy importante, sobre todo en estos temas de prevención ante un evento grande como es el fenómeno del Niño. La Autoridad Nacional del Agua hasta el año 2014-2015 ha identificado cerca de 1000 puntos críticos o zonas vulnerables ante inundaciones, y esto ha motivado o ha servido para que el Ministerio de Agricultura y Riego, en este caso el ministro Benítez, el que lidera toda la Comisión Multisectorial para la Prevención del Niño, esto ha motivado pues, que se oriente o se designe
recursos para los trabajos de descolmatación que actualmente venimos trabajando en las regiones del norte. En realidad cerca de 11 regiones venimos trabajando el tema de descolmatación y limpieza de cauces, también de quebradas, ¿no? Es decir, que su entidad es la que realiza todos estos mapas de riesgos y los estudios de vulnerabilidad a nivel nacional. La Autoridad Nacional del Agua, aparte de identificar estos puntos críticos por inundación, que es una información que se les ha entregado a los gobiernos regionales, también este año hemos elaborado un estudio de identificación de poblaciones vulnerables por activación de quebradas. Esta información ha sido también entregado a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales para que implementen algunas recomendaciones que se indican en este estudio, ¿no? Es decir, que sin los estudios que ustedes realizan no hay prevención, no se puede hacer prevención. Es importantísima esta data. Es importantísimo tener una información porque ahí se dan recomendaciones, qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Es que hacer trabajo sin ninguna información en realidad haríamos pues sin ninguna orientación técnica y eso no tendría buenos resultados. Entonces es importante manejar la información y esta información la Autoridad Nacional del Agua les ha proporcionado a los diferentes gobiernos regionales y también el Ministerio de Agricultura y Riego, que ha permitido, como lo vuelvo a decir, realizar actividades de prevención, de descolmatación en las regiones del norte y otras regiones del Perú, ¿no? ¿Y cuántos son los puntos vulnerables que ustedes han identificado a nivel nacional? Bien, con respecto a puntos críticos identificados en los principales ríos del Perú, son cerca de 1000 puntos críticos. Y poblaciones vulnerables por activación de quebrada, se ha identificado cerca de 560 poblaciones, que esto involucra directamente a más de 222.000 personas que se verían afectados, pero también sabemos que hay personas que podrían verse afectados indirectamente y en total hacen cerca de 518.000 personas, ¿no? En realidad es un gran número de personas que están en riesgo frente a precipitaciones fuertes o a este fenómeno del Niño que se podría dar, ¿no? ¿Cuál es el problema actual de las riberas de los ríos? ¿Cuántas poblaciones, hablando además de poblaciones vulnerables, valga la redundancia, se han identificado, ¿no? Hablamos de esta faja marginal. Sí, en realidad nosotros como poblador es la que hacemos la vulnerabilidad de un lugar. Sabemos que el río o las quebradas son zonas de alto riesgo. Entonces, si las poblaciones van a ocupar ya sea la faja marginal o el cauce, definitivamente son poblaciones que van a sufrir algún tipo de daño si es que no se toman las medidas de prevención, ¿no? Hay poblaciones que están asentadas en las fajas marginales, en los cauces. Esas poblaciones tienen que ser reubicadas, si no van a sufrir daños por embates de la naturaleza. Y por ejemplo, antes de esta entrevista veíamos una nota sobre estos puntos críticos a lo largo del río Chillón, ¿verdad? ¿Cuántas familias, imagínense, podrían ser afectadas luego? En realidad, bueno, no tengo ahorita la cifra exacta, pero en realidad son miles de personas que en realidad son afectadas. Si consideramos los ríos desde su naciente hasta la desembocadura en el mar, en realidad, refiriéndonos a los ríos de la costa, en realidad son miles de personas que van a verse afectados tanto directamente como indirectamente. Claro, usted me mencionaba que hay 80 puntos críticos solo en los ríos Chillón, Rímac y Lurín. La Autoridad Nacional del Agua desde el año 2012 al año 2013 ha elaborado 3 estudios de estos 3 ríos precisamente que tiene la ciudad de Lima, el río Rima, el río Chillón y el río Lurín. Y en estos 3 ríos se han identificado más de 80 puntos críticos precisamente ante inundaciones o desbordes de las aguas. Y estos estudios en realidad se han entregado a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, ¿no? Nosotros tenemos un cuadro, a ver si lo podemos ver para que usted nos vaya explicando. Perfecto. Sobre las poblaciones vulnerables y en dónde se encuentran ubicadas a nivel nacional. Ahí vemos el cuadrito, ¿verdad? Identificación de poblaciones vulnerables por activación de quebradas 2015-2016, que es lo que usted nos estaba comentando, que es parte también del trabajo de la Autoridad Nacional del Agua. Se ha considerado a las poblaciones que están asentadas en las fajas marginales, Tumbes, Piura y Lambayeque, ¿no? Los centros poblados, las viviendas en riesgo, los habitantes afectados. En realidad este estudio ha abarcado a nivel nacional, ¿no? Y se ha dado énfasis a todas aquellas poblaciones que están asentadas en las quebradas,
y que van a ver que estas quebradas se van a activar ante una precipitación muy fuerte o ante el fenómeno del Niño. Si bien es cierto, estas quebradas muchas veces no tienen agua todo el año o no tienen agua todos los años, pero en algún momento se activan precisamente por estas fuertes precipitaciones, ¿no? A veces la gente, la memoria es frágil y pasan algunos años, ellos creen que nunca ha pasado agua por ese cauce, pero sin embargo, cuando hay una precipitación fuerte, estas quebradas se van a activar de todas maneras. Y si este cauce ha sido invadido, ha sido ocupado por poblaciones, de todas maneras, como dicen, el cauce va a tratar de recuperar su curso. Y ahí es donde vamos a ver precisamente poblaciones afectadas, ¿no? Claro, es el orden natural, en todo caso, de la naturaleza, ¿verdad? Pero si la información que usted nos está dando ahora ya ha sido derivada, enviada, interpretada a las autoridades regionales y locales, ¿cómo es posible que luego se puedan dar títulos de propiedad o se puedan lotizar estos lugares y vemos luego todas las familias que se encuentran en plena quebrada? Sí, hay que tener en cuenta, es un llamado a las autoridades locales, regionales, precisamente que hay que tener en cuenta estas zonas vulnerables, estas zonas de altos riesgos, que son las fajas marginales. Las fajas marginales son un área en realidad que hay que tener en cuenta, es un área que hay que proteger, es un área que no hay que ocuparlo, precisamente como protección a los recursos hídricos y también como una protección para la población, para que no se asiente en esas áreas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los avances en cuanto a esa prevención que se está realizando como parte del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño? La Autoridad Nacional del Agua viene coordinando actualmente con los gobiernos locales y regionales con la finalidad, y también con INDECI, lógicamente, y CENEPRED y demás sectores, para identificar las rutas de evacuación, zonas de refugio o zonas seguras cuando se produzcan estos eventos, ¿no? La idea es tener todos unos mapas de evacuación y poder socializarlo a través con los gobiernos locales y además diseñar sistemas de alerta comunitario, ¿no? Que es muy importante ya en cuando ya el evento se está produciendo. A veces las medidas estructurales como diques a veces resulta insuficiente, entonces las medidas preventivas no estructurales como la reubicación o la evacuación o sistemas de alerta comunitaria son muy importantes. ¿Alguna recomendación adicional que quiera darle a la población, sobre todo a todos los que nos están viendo? Bueno, hacer un llamado, por favor, a la población. Tengan en cuenta que los embates de la naturaleza, la furia de la naturaleza, hay que respetarlo. Por lo tanto, no debemos ocupar los cauces de los ríos, las fajas marginales. Debemos cuidar todos debemos cuidar los ríos, todos nos pertenece y por lo tanto debemos asegurar que estas áreas estén libres de ocupaciones de viviendas para preservar la vida humana, que es lo más importante, ¿no? Y más bien recalcar que la Autoridad Nacional del Agua viene trabajando en temas de prevención conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Riego, ¿no? Bien, muchísimas gracias por esta entrevista, ingeniero Tomás Alfaro, director de la Dirección de Estudios Multisectoriales e Hidrográficos de la Autoridad Nacional del Agua. El ingeniero Alfaro nos ha indicado que las poblaciones vulnerables por activación de quebradas son alrededor de 560, que los afectados indirectos serían 222.000 personas e indirectamente se afectarían a más de 500.000 personas. Vamos a continuar también con las recomendaciones y extender un poco lo que nos ha dicho el ingeniero. Recuerde que usted también puede tomar precauciones desde su hogar para mitigar los efectos del fenómeno El Niño. Las autoridades recomiendan que participe con responsabilidad en los simulacros y también que conozca los riesgos en su comunidad. Además, que pueda elaborar un plan de emergencia familiar y así usted y su familia estarán preparados cuando ocurra una emergencia. Ahora sí nos vamos a una breve pausa en Prepárate Perú, pero regresamos con más información. ¿Productos de una empresa peruana llegan tan lejos? Los peruanos venimos conquistando más mercados internacionales.
Por eso llega a nuestras pantallas Exportando Perú, para que conozcas quiénes son los emprendedores, pequeños y grandes empresarios que han logrado colocar a nuestro país en las principales vitrinas del mundo. El talento peruano se impone y conquista a los grandes del cine. Historias de éxito en Exportando Perú, desde el domingo 13 de septiembre a las 4 de la tarde, solo por TV Perú, mucho más que ver. La pasión y fuerza interpretativa de Fabiola de la Cuba en El Poder de lo Nuestro. Una extraordinaria puesta en escena con la participación de más de 100 artistas que cantan y bailan ritmos de todas las regiones de nuestro país. El Poder de lo Nuestro. Noches de espectáculo. Este sábado a las 10 de la noche, solo por TV Perú. Mucho más que ver. Una excitante aventura por la indómita puna peruana. Está maravillosa. La hermosa laguna de Pacucha, llena de leyendas y secretos. Sondor, un complejo arqueológico, militar y religioso. Finalmente los llevan a la parte más alta. Y el enigmático bosque de piedras de Pampachiri. Cuevas lluviosas, misterio y viviendas peculiares. Andahuaylas, aventura chanca. Reportaje al Perú. Este domingo a las 6 de la tarde. Por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias al auspicio de Downy, Ariel, Panasonic. Y regresamos con Prepárate Perú. En el recorrido por las cuencas de las principales quebradas de Chosica este fin de semana, el ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez, hizo un llamado de atención a las autoridades locales para que prioricen en su presupuesto las obras de prevención por el fenómeno El Niño. Benítez Ramos supervisó la descolmatación de las quebradas de Quirio, Carozo y Rayito de Sol, entre otras, y constató que en algunas de ellas habitan personas a orillas del río, por lo que exhortó a la reubicación inmediata de estos pobladores. Escuchemos. Y la vida se puede perder en un segundo. A pesar de que uno haya vivido 40 años, eso no significa que no vaya a haber un problema, un efecto, si vienen lluvias, como se están diciendo, de fuertes a extraordinarias. Tenemos que ser conscientes, lo principal acá es preservar la vida de las personas. Los activos se recuperan, las casas se pueden ver un programa de reubicación, ¿no? Y según lo que informan acá los dirigentes, dentro del presupuesto de la municipalidad no habría previsto trabajos de prevención. Entonces, yo creo que aquí hay que lanzar una alarma, ¿no? Una alerta y un mensaje a los gobernadores regionales y a los alcaldes. Que tenemos que hacer los ajustes presupuestales, darle importancia que se merece. Y no solamente lanzar a pedir plata y seguir con los proyectos de canchitas de fútbol. Tenemos que parar estas cosas y tomar acción. La población está en riesgo. Y continúan los trabajos en el norte del país ante el fenómeno El Niño. En Huaraz se iniciaron las labores de descolmatación en zonas vulnerables. Además, en Tumbes se han construido muros de contención para proteger miles de hectáreas de terrenos de cultivo. Toda la información en el siguiente bloque regional. En Huaraz, a través de la Plataforma Provincial de Defensa Civil, se iniciaron los trabajos de descolmatación en zonas consideradas vulnerables a inundaciones y desbordes por el fenómeno El Niño. Los trabajos se realizan con el apoyo de maquinarias pesadas de la municipalidad y hasta el momento se lograron limpiar más de 3 kilómetros del río seco. En esa ciudad existen 6 puntos considerados de alto riesgo. Mientras que en Tumbes, el Consejo Regional declaró en emergencia la región durante 60 días, con el objetivo de ejecutar las medidas de prevención necesarias por el fenómeno El Niño. En tanto, continúa la construcción de muros de contención en el río Tumbes, sector La Noria, y el enrocado de la quebrada Urbina, en el sector La Peña del distrito de San Jacinto. Ambas obras están a cargo del proyecto especial binacional Puyango-Tumbes.
La finalidad de este proyecto es proteger las miles de hectáreas de terrenos de cultivo que se encuentran en las zonas. Y en Huancayo, pobladores tomaron conciencia de los riesgos de la acumulación de desechos sólidos en el cauce del río Florido, por lo que junto a trabajadores municipales realizaron labores de limpieza, retirando gran cantidad de basura y desmonte. Bien, muchísimas gracias por su sintonía. Ha llegado el momento de despedirnos. Mañana regresamos con más aquí en Prepárate Perú.